consuma y consuma y consuma y consuma, cuando de pronto empezó a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, pero era extraño, con sol y lloviendo, y lloviera en cantidades. Y empezó a caer agua, se me mojó la droga que tenía, mejor dicho, hasta ahí llegó la fiesta. En ese momento yo empecé a llorar y en ese momento clamé a Dios. Yo nunca había orado ni sabía orar, pero yo empecé a llorar y empecé a decirle a Dios que me ayudara. Dios mío, si tú existes, ayúdame. Mi nombre es Fredis Hernando Arias Segura, nacido en la ciudad de Buenaventura el 23 de marzo de 1964. Provengo de una familia de muy bajos recursos económicos. Provengo también de una familia donde la ausencia de mi padre se dejó notar desde mis primeros meses de vida, y eso hizo que mi madre asumiera toda la responsabilidad con respecto a mí. Recuerdo que cuando empecé como a tener uso de razón, siendo muy niño, mi madre trabajaba de noche y se iba a laborar y tenía que dejarme en una pieza de inquilinato, solo, encerrado, y eso hacía que tuviera muchas aflicciones emocionales. También experimenté un maltrato físico y verbal desde muy niño por parte de mi madre. Ahora que conozco al Señor, entiendo que la herida que le había causado mi papá se estaba como desahogando. El resentimiento que tenía hacia mi padre lo desahogaba para conmigo. Empecé a crecer y desde muy niño empecé como a inclinarme a la violencia, al rencor, al resentimiento, al odio. Y estudié escasamente hasta cuarto de primaria porque me inclinaba más por las cosas de la calle. Me gustaba mucho la calle, me gustaba mucho como hacer travesuras, digámoslo así. Yo creo que más o menos a los 10 años empecé con inclinaciones a relacionarme con personas que consumían. En ese tiempo pues no habían los químicos o las drogas que hoy hay, y empecé a inclinarme por consumir marihuana. Esto sucedió en Cali, obviamente, porque desde muy niño nos trasladamos para la ciudad de Cali, ¿sí? Crecí en un barrio del distrito de Agua Blanca, un barrio supremamente delicado, peligroso, ¿sí? Y ahí me empecé como a relacionar con personas con problemas de drogadicción y también con personas que pertenecían a una pandilla. Me involucré en esa pandilla desde muy niño, en más o menos 11, 12 años, después de un año de estar consumiendo marihuana. Al involucrarme con ellos, empecé como a sentirme incitado a hacer cosas por ver que ellos manejaban plata, manejaban armas,
manejaban cosas que de pronto yo quería tener y no las podía tener. Entonces me empezaron a involucrar en robos, en atracos. Desde muy niño empecé a involucrarme en cosas que atentaban contra la vida de las demás personas, pero que también atentaban contra mi vida. Más o menos en un lapso de 3, 4 años, tal vez un poquito más, 5 años, empecé a consumir bazuco, ¿sí? Y ya empecé a revolverle otro tipo de sustancias a la droga que consumía, y eso me hacía como más audaz, como más atrevido, como más intrépido para hacer lo que hacía. La drogadicción al principio es como una fantasía, ¿sí? Le muestra a uno, o le hace ver, o le hace sentir cosas, o le hace ver cosas que uno al principio cree que son buenas. Es como un espejismo, diría yo, ¿sí? Uno se siente bien eufóricamente, le cambia la forma, le va cambiando la forma de ser, la forma de pensar, le va cambiando la forma de hablar y por ende pues la forma de proceder. Uno no se da cuenta toda la telaraña, digámoslo así, que la droga trae, porque la droga es como una telaraña que muy sutilmente lo va enredando a uno, ¿sí? A través de la drogadicción uno se empieza a involucrar en fiestas, en reuniones, en amistades y en cosas que aparentemente son buenas y que aparentemente lo llevan a uno a conseguir cosas que tienden a satisfacerlo a uno emocionalmente, pero que detrás de esa, yo diría, detrás de esa cortina de humo, lo que hay es un engaño, lo que hay es otra cosa diferente a lo que uno quiere. Yo puedo decir que durante unos 5 o 6 años logré estar solo con marihuana y ser una persona sociable, pero cuando empecé a involucrarme con otras cosas, como a querer experimentar otro tipo de, digámoslo, de experiencias con drogas más fuertes, como el bazuco, como las pepas, como la cocaína y el perico que le llaman, con el alcohol, quise como empezar a experimentar cosas más fuertes, pero quiero resaltar algo. Todo esto era como una, en cierta manera, como un refrigerio al dolor y a la amargura y al resentimiento que traía dentro de mí por la niñez, por el maltrato físico, por el maltrato verbal, por la ausencia de mi padre, por la ausencia de cosas que como niño uno quiere tener. Y durante los primeros 15 años de drogadicción fui un consumidor social, pero en esos 15 años fue llegando un proceso, yo le llamo un proceso de degradación, porque la drogadicción es como bajar unas escaleras. Uno sin darse cuenta va bajando muy lentamente y va degradándose psicológicamente, va degradándose emocionalmente y se va degradando como persona. Los primeros años de drogadicción, vuelvo y reitero,
fui un consumidor sociable. El consumidor sociable es el que trabaja, ¿sí? Pero por otro lado, pues está involucrado en cosas malucas, pero no deja de socializar con un trabajo, con amistades, en fiestas, en familia. Cuando empecé a probar lo que fue el bazuco, que fue lo que más, yo diría, fue lo que disparó mi ansiedad, mi desespero por consumir más, fue el bazuco, que lo conocí a los 17 años. Cuando yo empiezo a consumir bazuco, o sea, a añadirle a la marihuana el bazuco, yo comienzo rápido. Mi comienzo fue rápido en una adicción hacia esa droga, ¿sí? Pero seguía trabajando y seguía participando de cosas malas, revolviendo para poder consumir, como por ejemplo enredar la gente, falsificar con billetes falsos, falsificar licor, falsificar muchas cosas, ¿sí? Me acuerdo que en mi proceso de inicio en el bazuco empezó un deterioro, yo diría que un deterioro muy rápido, y mi familia no reaccionó rápidamente. Mi familia en cierta manera empezaron a consentir que ya había un drogadicto en la casa. Pues mi mamá me regañaba, el maltrato verbal, de pronto también mucho que me llevó también, digo yo que ayudó a eso. Mi mamá hizo hogar con un señor que asumió la parte como de padrastro, digámoslo así, aunque muy buen hombre, pero siempre había un rechazo de él hacia mí, ¿sí? Eso se sentía, eso se transmitía, y yo me seguía sumiendo en la drogadicción y en el alcoholismo. Era como una manera de evadir una realidad que estaba viviendo, ¿sí? Durante el consumo, yo duro en la marihuana, yo creo que duró por ahí unos 5 o 6 años, ¿sí? Entre el bazuco, el alcohol y otras cosas que yo le metí a mi cuerpo, fueron 9 años, pero siempre teniendo la casa, ¿no? Estando en casa. Pero en esos transcursos de esos 9 años, yo fui avanzando hacia una degradación donde ya no quería trabajar, ya no quería hacer nada, ya quería estar durmiendo hasta tarde, levantarme, bañarme, desayunar, salir a la calle, a dar una vuelta, volver a almorzar, salir a la calle, dar otra vuelta, volver a comer y salir a la calle y estar en la calle casi la noche entera. Y en ese transcurso de deterioro, yo empecé a extraer las cosas de mi casa. Empecé a llevarme los cuadros, empecé a llevarme las cosas de valor, lo que veía que me podían dar dinero por eso. Empecé a desarmar la casa, literalmente, a llevarme las puertas, las ventanas, a desarmar la casa literalmente, para poder vender y conseguir la dosis que me pedía el cuerpo, porque allá era un adicto compulsivo, era un adicto empedernido, y era más fuerte la ansiedad por consumir que el deseo por no hacer lo que iba a hacer, que sabía que me iba a traer problemas, porque yo sabía que cada vez que yo me llevaba algo de mi casa tenía un problema con mi mamá, y era un problema serio. Un día yo me llevé, lo último que me llevé fue una plancha, y yo me acuerdo que mi mamá me dijo
la próxima vez que te lleves algo de aquí, cuando volvas no nos vas a encontrar. Yo me acuerdo que yo me llevé la plancha y por el temor del problema que se iba a suscitar, yo me perdí de la casa como unos 8 días, pero en esos 8 días terminé metido en una olla, ¿sí? O sea, donde expenden drogadicción. Fue donde primera vez yo había entrado a una olla, y yo entré a esa olla y yo me acuerdo que casi no puedo salir de allí, porque salía, robaba en esa olla, y todo lo que uno conseguía lo llevaba para allá para cambiarlo por droga. Cuando yo tomo la decisión de volver a mi casa, porque estaban haciendo una limpieza y habían matado a varios en esa olla. La limpieza son grupos también armados que se encargan de ultimar o de asesinar digámoslo así, a los drogadictos, a personas que están causando daño en el barrio o en el lugar donde viven. Y son personas prácticamente del mismo barrio, ¿no? Entonces yo vuelvo a mi casa por amenazas de muerte, porque sabía que estaban haciendo ese clase de operativos, digámoslo así, de limpieza. Entonces yo vuelvo a mi casa, y cuando vuelvo a mi casa y toco la puerta, sale una señora que yo nunca había visto. Y entonces la señora me dice: a la orden. Y yo le digo: buena, yo voy a entrar. Y me dice: no, usted no puede entrar aquí. Le dije: ¿cómo así? Y yo: no, su mamá nos vendió esta casa y ella se fue y esto ya es de nosotros. Yo ese día me llené de más odio, me llené de más rencor, de más resentimiento, y lloré, me senté en el andén, pero mi corazón se llenó de más odio y más rencor y más resentimiento. Tanto que me volví más agresivo, me volví, como se dice, una pesadilla en el barrio, y muy violento, muy, como se dice, quería pelear con todo el mundo. En ese momento yo puedo decir que empieza mi proceso de indigencia, porque ya no tenía dónde ir a dormir, porque ya no tenía dónde ir a comer, porque ya no tenía dónde ir a bañarme, porque cuando la adicción lo atrapa a uno, eso es tan fuerte que todo lo que uno tome en sus manos de valor, así como lo recibe, se va, ¿sí? Se va, no importa si queda en chanclas, no importa si queda en pantaloneta, no importa si queda sin nada. Yo quiero añadir algo aquí antes de seguir, y yo creo que cuando una persona empieza en el camino de la drogadicción, yo digo que hay 4 cosas a las cuales la persona que empieza en el camino de la drogadicción va a experimentar en su vida. La primera, un día llegar a la indigencia. La segunda, llegar a una cárcel. La tercera, una enfermedad psiquiátrica o mental. Y la cuarta, pues la tumba. Esas son las 4 cosas que ofrece el mundo de las drogas, ¿sí? Una vida de soledad, una vida sin sentido, una vida de destrucción, una vida marginado por la sociedad. Porque si hay algo que la sociedad menosprecia, en su mayoría, es un drogadicto. La indigencia es algo que puede estar al mes, puede estar a los 6 meses, puede estar al año o puede estar a los 5 años.
hablando de la indigencia. En el caso mío yo me demoré 15 años para empezar mi proceso de indigencia, ¿sí? Pero eso es un proceso de degradación, no llega así de una, es un proceso muy lento de degradación que por eso el adicto no lo percibe, no lo nota, ¿sí? No lo entiende, no lo comprende. Entonces, en ese proceso donde yo quedo sin hogar, donde ya quedo sin dónde ir, sin dónde descansar, entonces, ¿qué hago? Caminar la calle, dormir en un andén, dormir en un zaguán de una casa, de pronto un día un amigo me dio dormida, de pronto un día amanecí en la olla, pero empieza un proceso donde uno es calle, 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 calle y calle. Y ahí es donde viene el deterioro. Primero, el deterioro físico, no hay donde bañarse. Segundo, por la alimentación, porque el drogadicto, cuando es compulsivo, puede tener la plata que tenga en el bolsillo, él prefiere consumir y aguantar hambre, porque la misma droga le quita el hambre. Uno no quiere sino estar bajo ese efecto de ese fármaco, digámoslo así, ¿sí? Entonces, mi proceso de degradación en la indigencia fue de 5 años, ¿sí? Durmiendo en la calle, viviendo en la calle, comiendo, robando, andando aquí, andando allá. Pero llega un punto donde ya uno pierde todo interés. Ya no importa cómo la familia lo vea, ya no importa cómo la gente lo vea a uno. Uno quiere andar en lo de uno, en la drogadicción. Uno no ve, uno no oye y uno no entiende. Quiero mencionar que yo tengo 4 hijas que ya son mayores, ¿no? Pero que en mi tiempo, cuando andaba en esas locuras, pues nunca me hice responsable de ellas, nunca, ¿sí? Ya estando muy mal en las drogas, una de mis hijas vivía con mi hermana la crió, se puede decir, y cumpliendo los 15 años, yo llegué totalmente drogado a la fiesta y desnudo. Y era tanto como el resentimiento y el odio que el propósito mío era dañar esa fiesta, ¿sí? Y yo me acuerdo que mi hija llorando me decía: ese es el regalo que usted hoy me va a dar en mis 15 años, que usted venga a dañarme lo que usted no me pudo dar y me lo está dando mi tía, o sea, mi hermana, y el esposo, y usted me lo venga a dañar. Y yo me acuerdo que ese día esas palabras me sacaron, como se dice, pitado de allí, o sea, salí corriendo, pero obstinado, ¿no? En ese proceso de indigente, yo empiezo a hacer muchos daños en el barrio, ¿sí? Los bombillos, los plafones donde van los bombillos, las materas, me metí a las casas, que la bicicleta, que dejaron una casa vacía, y no me... bueno, hacer daños en el barrio, ¿sí? Pero daños significativos, daños que causaban mucha rabia a las personas que se los hacían. Y eso hizo que empezaran como a perseguirme para ultimarme, para matarme. Yo me acuerdo que hubo un lugar, un lote vacío, donde yo hice un cambuche
y en ese cambuche yo me metía a dormir cuando ya me sentía acosado de sueño, donde ya me vencía el cansancio. Pero en los días que empezaron, como que yo empecé a sentir que me andaban buscando para matarme, yo me subía hacia la galería tipo 6 de la tarde y no volvía sino hasta el otro día, de día. Y en varias ocasiones, más o menos unas 3 o 4 veces, avaliaron el lugar donde yo dormía pensando que yo estaba allí, pero nunca pasó porque yo no estaba allí, ¿sí? Llegué a alimentarme de las canecas de la basura, llegué a coger sobrados de los restaurantes, a pedir sobrados, llegué a comer comida ya podrida, digámoslo así, ¿sí? Yo puedo decir que yo estaba loco, yo estaba demente. Yo hoy puedo testificar eso. Y en una ocasión, ya más o menos 5 años de recorrido, no sabía nada de mi mamá. Mi mamá se había ido para otro barrio, no decía a nadie dónde estaba. Yo nunca supe para dónde se había ido mi mamá, ¿sí? Ya totalmente acabado, sin ropa, en pantaloneta, en chanclas, sucio, sin dientes, con el pelo largo, barbado, oliendo feo. Me acuerdo que llevaba más o menos unos 3 días consumiendo, ¿sí? Consumiendo de seguido, no comía, sino que yo quería como morirme de una sobredosis. Y yo me acuerdo que ese día yo me metí a ese cambuche como a las 3 de la tarde y estaba haciendo un sol. Y consuma, y consuma, y consuma, y consuma, cuando de pronto empezó a llover. A llover, a llover, a llover, a llover. Pero era extraño, con sol y lloviendo. Y lloviera en cantidades. Y empezó a caer agua, se me mojó la droga que tenía, mejor dicho, hasta ahí llegó la fiesta. En ese momento yo empecé a llorar. Y en ese momento clamé a Dios. Yo nunca había orado, ni sabía orar. Pero yo empecé a llorar. Y empecé a decirle a Dios que me ayudara. Dios mío, si tú existes, ayúdame. Porque yo siento que me voy a morir. Y no quiero morir. Dame una oportunidad, Señor. Y haré lo que tenga que hacer. Nunca olvidaré que al otro día apareció mi madre. Mi madre, cuando me vio, empezó a llorar. Yo le dije: madre, ayúdame, que me van a matar. Yo siento que me voy a morir, ayúdame. Y algo sucedió. Mi madre dijo: vamos a ver qué hacemos. Le dije: madre, lléveme a la casa, lléveme para la casa. Y me dijo: no, ya se aguantó lo más, aguante lo menos. Y se fue. Mi madre cuenta que ese mismo día por la noche ya se encontró una amiga yendo a la casa. Se encontró una amiga y se pusieron a hablar. Y esa amiga le preguntó por mí, entonces ella le dijo: no, está mal, lo van a matar, vengo de allá de verlo, está desechable. Y ella le dijo: yo conozco una amiga que el hijo está en las mismas condiciones y recién llegó de una fundación. Camina, te llevo.
y la llevó de la mamá de ese muchacho, y esa señora le presentó al muchacho y el muchacho le dio unos datos. Le dijo, llévelo a este lugar, y había un lugar cristiano de un gringo que llamaba Esteban Davis. Había sido narcotraficante y fue uno de los pioneros de las fundaciones aquí en Colombia. Y me llevaron a esa casa y lo primero que me encuentro es un grupo de personas adorando y alabando al Señor y con Biblia. Y yo empecé como a escuchar las alabanzas, las adoraciones, y eso me empezó como a traer cierta paz y como a traer un alivio a mi corazón. Y estuve yendo más o menos por 15 días a las reuniones. Y a los 15 días mi mamá tenía que llevar una mensualidad, una cuota para poder ingresar, y mi mamá literalmente pidió colaboración a los vecinos para internarme. Y recogieron la plata, fueron y pagaron, pero a mí no me llevaron, a mí me mandaron, me montaron en un bus a 12 horas de aquí de Cali, en Pasto, y yo llegué a esa fundación. A ese momento ya tenía los 30 años, más o menos de los 25 a los 30 fue el periodo de indigencia. Llegué a ese lugar, empecé a conocer de Dios, me enamoré de Dios, o Dios me enamoró a mí. Los testimonios de los compañeros, expresidiarios, narcotraficantes, asesinos, violadores, ¿sí? Cada uno contaba su testimonio, y eso fue ayudando como a alimentar mi fe en Jesucristo. Estuve un promedio de 5 años interno, ¿sí? Buscando de Dios, alimentándome de su palabra y anhelando seguir al Señor. A través de la fundación hubo un desprendimiento de esa vida, digámoslo así, porque era un internado permanente, ¿sí? No había chico de que voy allí, ya vengo, no. Era un internado las 24/7, ¿sí? Totalmente aislado. Allá lo aislaban a uno del mundo exterior, ¿sí? Porque era un campamento muy grande y no tenía nada de relación con el mundo exterior. Las llamadas con las familias eran muy limitadas. Algo que me ayudó a mí fue que durante mi tiempo de recuperación, digo que me ayudó ahora que lo entiendo, porque al principio no lo entendía, y es que mi familia me mandaron, me internaron, pero me dejaron solo. No estaban ni visitándome, ni llamándome, ni nada. Y eso hizo como que me volviera dependiente de Dios, digámoslo así. Empecé a depender de Dios, aprendí a depender de Dios, ¿sí? A los 9 meses, en mi primer proceso, mi madre llega a visitarme. Le pedí perdón, ella también me pidió perdón. De hecho, de mi familia yo fui el primero que me convertí en esta época, y a través de mi conversión mi familia llegó a Cristo. Sí, tengo una hermana que es pastora, y pues yo soy el mayor de 4 hermanos, y se cumple la palabra cuando Dios dice que lo más vil, lo necio, lo menospreciado escoge Dios, después de haber sido la oveja negra de la casa.
Hoy soy conocido como el pastor de la familia. Hace unos años atrás bauticé a mi padrastro, partió con el Señor, murió creyendo y orando al Señor. Y mucha gente en el barrio se ha convertido por mi testimonio. Ya con mi hija pues llevo una buena relación, le pedí perdón a ella personalmente porque fue como a la que más, digamos, tuve más cerca para que me viera mal y para hacerle daño, ¿no? Entonces, esos 5 años de proceso que no fueron fáciles, porque hubo momentos donde me sentí solo, donde me sentí triste, donde sentí que no había nadie, hoy puedo decir que contribuyeron a lo que soy hoy. Mi familia restaurada, Dios me dio una esposa cuando nunca pensé en formar un hogar. Después de andar descalzo por las calles, hoy puedo montarme en mi carro, puedo manejar dinero. En esos 5 años, pues lógicamente yo nunca me imaginé que Dios me tenía para algo. En esos 5 años llega un momento donde yo siento el llamado de Dios en visión, en sueño y en palabra profética. Ayudar a otras personas, pero a las personas que están en drogas, que están en la calle, que perdieron todo, que se degradaron por causa de la drogadicción por lo mismo que yo había vivido. Y por fe tomamos la decisión de empezar la fundación. Y me acuerdo, pastores, que nosotros salimos a abrir fundación con una cama, 2 platos, 2 pocillos y 2 cucharas en un buggy. Alguien nos arrendó una casa y nos dio el arrendo para empezar el ministerio, el centro de rehabilitación. Y Dios empezó a ir acercando personas que no conocíamos y que decían, ayúdennos, ¿sí? Yo quiero restaurarme, yo quiero irme para su centro, porque nosotros salíamos con mi esposa a predicar la palabra, hacíamos unas casitas en madera, salíamos a vender al centro y personas que nos encontrábamos con problemas de drogadicción les predicábamos y entonces había el que nos decía, me voy con ustedes, pero ya, caminen. Y entonces los montábamos en el bus, nos tocaba viajar en bus. Y así fue que el ministerio empezó a ir floreciendo, ¿sí? Ya son 25 años, tiempo completo, sirviéndole al Señor, ayudando a las personas con problemas de drogadicción, ayudando a las personas más necesitadas. Nuestra inclinación está a las personas de más bajos recursos, a las personas más marginadas, personas que no poseen los recursos para pagar, digámoslo, para pagar una cuota, ¿sí? Alta, porque normalmente los centros de rehabilitación se caracterizan por cuotas muy altas y por matrículas, y el llamado de nosotros con mi esposa es precisamente como ir a las personas de más bajos recursos, ¿sí? Para brindarles la ayuda. Tenemos un lugar donde también los llevamos, los aislamos totalmente del mundo exterior,
durante un periodo de tiempo que nosotros consideramos que es como prudente, y es el periodo de un año, ¿sí? En ese lugar, Dios ha acercado a personas de ministerios de otras naciones, de otros países, y uno de esos ministerios que nos ha bendecido es Corazón de Dios, con la pastora Alison y el pastor Chris. Y son ministerios que se han acercado, primeramente espiritualmente nos bendicen por la palabra que traen, pero también nos han bendecido con donaciones, como las herramientas que nos donaron para la carpintería, donde tenemos personas que trabajan la madera, ¿sí? Que tallan la madera, que hacen artesanías en madera. Tenemos los diferentes talleres, tenemos el taller de soldadura eléctrica, tenemos el taller de artesanía, tenemos la fábrica ahora estamos fabricando camabases en madera, tenemos el lavadero de carros, tenemos las herramientas para el embellecimiento de los autos, tenemos la agricultura. O sea, dentro de nuestro proceso, la base principal es la teoterapia, la palabra. Somos una fundación cristocéntrica, ¿sí? Somos una fundación que nuestros fundamentos son la palabra, ¿sí? Pero en cuanto a las terapias ocupacionales, tenemos los diferentes sitios de trabajo donde diariamente estamos ocupados, tenemos a nuestros muchachos ocupados en el ejercicio de aprender algo, ¿sí? Y en ese proceso del año que nosotros recomendamos, nosotros estamos con mi esposa las 24 horas con ellos allí, comemos allí, vivimos allí, celebramos allí los diciembre, los cumpleaños, las fiestas de la madre, las fiestas del padre, los cumpleaños de ellos. Y esto es como el resultado, yo lo veo ahora sí, de lo que yo viví para ahora estar dando lo que estamos dando. Hoy puedo ver que la decisión que tomó mi madre no fue para mal. Hoy puedo ver que fue una bendición. Como dijo José, no fue ella, ella no lo hizo para mal, ¿sí? Eso, aunque fue para mal al principio, Dios lo encaminó a bien. Hoy nuestra fundación le presta, digámoslo así, la ayuda a personas que salen de prisión, a unas personas que están en prisión y piden el beneficio de fundación por cárcel. Hacemos las gestiones necesarias para que la persona sea trasladada a nuestra fundación, pague allí su cuenta con la justicia, pero sobre todo nuestro objetivo principal es que conozca de Cristo, que conozca del Señor, que sepa que hay alguien que lo quiere liberar, que lo quiere restaurar y que lo quiere usar. Eso es lo que Fundación Piedra de Ayuda está haciendo y seguiremos haciendo, porque creemos que fue Dios el que nos llamó a esta tarea. Creo que la restauración de una persona debe ser cristocéntrica, teocéntrica, porque el problema de la humanidad no es solamente drogadicción. El problema de la humanidad en el corazón del hombre es estar apartado de Dios. El pecado, la maldad, el odio, el rencor,
el resentimiento, el orgullo, la envidia, los celos, la amargura, la drogadicción, todas esas cosas que afectan la vida espiritual y por ende la vida emocional de cada persona. La palabra dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Si fuera solamente por la droga, pues hay personas que dejan la droga sin tener necesidad de conocer del Señor. ¿Sí? Yo creo que esto va más allá. Todo lo que se mueve en el mundo es espiritual. ¿Sí? Lo natural es algo que se ve, pero lo espiritual está detrás de lo natural, y todo lo que este mundo genera es espiritual, y lo espiritual se debe combatir con lo espiritual. El reino de las tinieblas es espiritual. Yo ahora entiendo que lo mío era espiritual. Ese deseo, ese odio, ese resentimiento, ese orgullo, esa amargura y ese deseo por la droga, eso era algo esclavizante. Creo que es a través de Jesús, porque dice la palabra que y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y la verdad está en Jesucristo a través de su palabra. ¿Sí? Yo creo que sin Jesús, como dice la palabra, sin Jesús no hay esperanza. ¿Sí? Esto yo lo puedo testificar porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido y he visto la mano del Señor no solamente en mí, en mi familia, sino también en la cantidad de personas que llegan a nuestro centro de restauración. Bueno, yo creo que hablando de consejo, yo empezaría con los padres. ¿Sí? Primero, yo creo que los padres son responsables de estar muy pendientes del comportamiento de sus hijos. Segundo, que cuando hay una sospecha o cuando ya hay algo comprobado con que su hijo, su familiar está empezando en el consumo, se deben de tomar decisiones yo diría muy drásticas, muy serias, en el sentido de que esto no es algo que se puede, digámoslo así, tratar con consejitos como muy suaves, como muy acomodados, sino que se deben de poner pautas y se deben de poner reglas y se deben de poner normas muy serias, porque después de que el muchacho inicie en el proceso de la drogadicción, si a él no se le ponen pautas muy serias, por ahí sigue. Y el avance es indetenible, no se puede detener. Eso no se va a detener, eso va a seguir, eso va a avanzar. Para las personas que están empezando y para las personas que están muy avanzadas en el consumo de cualquier sustancia psicoactiva o alcohol, pues el consejo es que busque de Dios, acérquese al Señor, que es el único que lo puede liberar de esas cadenas y de esas ataduras. Nunca valdrá la pena probar las drogas porque los resultados van a ser desastrosos. ¿Sí? No inventes, no ensayes, no lo hagas, porque después te vas a dar cuenta con los años o con el tiempo de que no valió la pena. Por eso no vale la pena. Estamos para servirles, somos Fundación Piedra de Ayuda,
Centro de Restauración Ebenecer.